presenting History's Best on PBS. Esta serie documental fue posible gracias al subsidio de los siguientes organismos: y los siguientes individuos y organizaciones. Para México, 1846 había sido un año de amarga derrota. Las fuerzas del general Zachary Taylor habían arrollado al ejército mexicano en Texas y habían cruzado el río Bravo. Hubo pérdidas adicionales. El presidente de Estados Unidos, James K. Polk, había enviado al ejército del oeste dirigido por Stephen Kearny a ocupar Nuevo México. En unos meses, California caería también. Pero para México, 1846 sería también el año en que regresaría del exilio el expresidente Antonio López de Santa Anna. Muy pronto, Santa Anna se enfrentaría a Zachary Taylor sobre un llano estéril y azotado por el viento en la batalla de la Angostura. Polk abriría un segundo frente invadiendo a México por el océano. De ser necesario, atacaría el corazón mismo del país, nada menos que la Ciudad de México, los míticos Salones de Moctezuma. La guerra entre los Estados Unidos y México, 1846-1848. En agosto de 1846, un navío de La Habana, Cuba, se hizo a la mar para atravesar el Golfo de México con rumbo a Veracruz. A bordo se encontraba un hombre confiado en que se convertiría en el redentor de su patria. Se trataba del expresidente de México en el exilio, Antonio López de Santa Anna. El gobierno mexicano de Mariano Paredes había sido derrocado recientemente y los seguidores de Santa Anna clamaban por su retorno. Necesitamos un general que sea capaz de conseguir un ejército sin dinero, que tenga suficiente, digámoslo de alguna manera, carisma para traer soldados, para hacerlos luchar sin efectivo, sin entrenamiento, sin nada, y que sea capaz de unificar determinados grupos. En una fecha anterior, ese mismo año, Santa Anna había enviado a un agente confidencial a entrevistarse con el presidente James K. Polk de Estados Unidos. El agente llevaba una propuesta sorprendente. Si Polk le abría un paso por el bloqueo que Estados Unidos mantenía en las costas de México, Santa Anna intentaría consumar la venta de California a los Estados Unidos. Los términos de la oferta eran vagos. En Estados Unidos muchos aún recordaban el Álamo y Goliat y odiaban a Santa Anna. Pese a todas sus dudas, Polk aceptó la oferta. Al enfrentar a Santa Anna con Polk, uno está enfrentando a un oportunista con otro. Ambos ostentan ese rasgo como parte de su maquillaje. Si bien Santa Anna volvía a México sin una idea clara de qué hacer, Polk lo estaba utilizando deliberadamente para obtener algo que no había podido ganar de ningún otro modo. Esto es, que México negociara. Claro está que lo que le faltó prever fue que Santa Anna realmente lograría enardecer a la población. Esto era el peligro, pero Polk no se dio cuenta de la magnitud de este riesgo. Tras un exilio de año y medio, Santa Anna volvía a casa. Por órdenes de Polk, la Armada estadounidense le permitió cruzar el bloqueo. En Veracruz, Santa Anna saludó a la pequeña cuadrilla reunida para darle la bienvenida. Mexicanos, hubo un día en que me habéis llamado el soldado del pueblo. Permitidme asumir este nombramiento una vez más y me dedicaré hasta la muerte a la defensa de la libertad y la independencia de la República. La llegada a casa no fue fácil.
Menos de 2 años atrás, la forma en que Santa Anna abusó del poder presidencial había causado que una muchedumbre furiosa destruyera su estatua, exhumara su pierna perdida en combate y la arrastrara por las calles de la Ciudad de México. Ya para entonces corrían rumores de que Santa Anna podría haber pactado con Polk. La gente no sabe si es cierto, pero los políticos tienen desconfianza de Santa Anna. Y esta es un punto vulnerable más para México, porque van a tener desconfianza los políticos en el general en jefe del ejército mexicano. Cosa muy grave en un estado de guerra. A pesar de todo, Santa Anna se había convertido en el único hombre capaz de unificar al país y rechazar la invasión estadounidense. En diciembre de 1846, a solo 3 meses de su retorno del exilio, lo eligieron presidente de México, una vez más. En todo el ejército de Estados Unidos, su nombre destacaba por ser el general más capaz de ganar la guerra a México. El presidente Polk lo odiaba terriblemente. Su nombre era Winfield Scott, y era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Héroe de la guerra de 1812 y estratega prodigioso, Scott había viajado 2 veces a ultramar para estudiar las tácticas militares europeas. Algunos lo consideraban brillante y carismático. A otros les parecía fastidiosamente pomposo y vano. Ulysses Grant observaría en una ocasión que el general siempre vestía todo el uniforme permitido por la ley. Técnicamente era un soldado mucho más pulido que Taylor. Pero en contraste con el apodo de Taylor, viejo Zack, rudo y alerta, a Scott desafortunadamente se le conocía como el viejo de las galas y las plumas, pues adoraba la parafernalia militar. Además lo apasionaban los uniformes. También le gustaba tener a todo su personal a su alrededor. Así que cuando se metía en problemas, a la gente le encantaba verlo mortificado. Para el otoño de 1846, Polk estaba convencido de que necesitaba abrir un segundo frente contra México. Le hacía falta un comandante. En lo personal, Polk detestaba a Scott y en lo político le temía. Scott era miembro del partido opositor los Whig. Polk mantuvo a Scott tras un escritorio en Washington tanto tiempo como le fue posible, pero ahora el presidente requería su talento de soldado. No sin titubear, Polk encomendó a Scott el mando de la operación. Estaba tan agradecido y tan afectado que casi rompe en llanto. Aparentemente, cuando se retiró, era el hombre más complacido que había visto yo en mucho tiempo, James K. Polk. Desde un principio, Winfield Scott había señalado que solo una campaña mayúscula contra la propia Ciudad de México forzaría a los mexicanos a capitular. Lo haría como Cortés derrotó a los aztecas, desembarcando un ejército en la costa de Veracruz y avanzando 400 kilómetros a través de las montañas hasta la capital. Scott sabía que debía actuar rápidamente. Veracruz era famosa por sufrir epidemias de malaria y fiebre amarilla en la primavera. Un ejército invasor tendría que capturar Veracruz y avanzar a tierras más altas antes de esa estación. El general necesitaba tropas inmediatamente. Las disponibles y con más experiencia se encontraban acantonadas en el norte de México. Las huestes de Zachary Taylor. Taylor había erigido su base en Saltillo, una capital provinciana cerca de 100 kilómetros al sudeste de Monterrey. En enero de 1846 recibió una carta de Scott. Mi estimado general, me veré obligado a privarlo de la mayor parte de sus galantes oficiales y de los hombres a quienes usted ha comandado durante tanto tiempo y con tanta nobleza. General Winfield Scott. Taylor se alteró tanto que uno de sus asistentes lo vio poner una cucharada de mostaza a su café. Jamás había concebido tal menoscabo de mi ejército. La simple idea de seguir avanzando con lo que resta de estas fuerzas es demasiado descabellada para contemplarla siquiera un instante. General Zachary Taylor.
Aún en su máxima expresión, el ejército de Taylor siempre se había visto en desventaja numérica. Entonces, con sus tropas reducidas a 5,000 voluntarios inexpertos, el general sabía que se encontraba peligrosamente expuesto. Lo que no sabía era que Santa Anna también se había percatado de eso. Para esos momentos, en enero de 1847, Santa Anna se encontraba en San Luis Potosí, al norte de la Ciudad de México, donde había logrado reclutar un ejército de 20,000 soldados. Algunos testigos observaron cómo los oficiales organizaban a reclutas tan inexpertos que muchos de ellos nunca habían tomado un fusil. Las tropas no estaban listas, pero Santa Anna se sentía obligado a ponerse en camino. Aún era víctima de sospechas respecto a sus tratos con Polk. Sus críticos inquirirían por qué no había luchado aún contra el enemigo. Gracias a la captura de algunos documentos, el general estaba al tanto de la invasión que Scott planeaba iniciar por Veracruz. En ese momento se enfrentaba a una decisión crucial. Era necesario impedir la incursión en Veracruz, pero una rauda victoria contra las debilitadas fuerzas de Taylor acallarían a quienes aún ponían en duda su liderazgo. Marchar hacia el norte en pleno invierno era un albur, pero Santa Anna estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Era el momento de afrontar al ejército de Taylor y destruirlo. Saltillo está situada en la ladera de una montaña. La catedral ocupa uno de sus lados. Sus 15 campanas doblan dulcemente. Tras una marcha dura y polvorienta, entramos con bombo y platillo. Las miradas de los mexicanos se clavaban como dagas y seguramente las tenían, pero no se atrevían a blandirlas contra nosotros. Teniente John James Peck. Cuando los norteamericanos llegan a Saltillo, a fines de 1846, la gente de la ciudad lo recibe muy fríamente. Todo mundo cierra las puertas de sus casas, ponen crespones o moños negros en señal de luto por los soldados mexicanos que han muerto en Monterrey, y las tropas entran y se ubican en el centro de la ciudad. Durante la ocupación estadounidense de Saltillo, los soldados y los civiles fueron acostumbrándose unos a otros. El teniente John Peck se hizo tiempo para apreciar los alrededores. Las damas de Saltillo son bellas. Tienen formas elegantes y se mueven con esa agilidad y esa gracia tan peculiares de las castellanas. Con frecuencia se les oye pulsar la guitarra. Cuando voy a comer paso al lado de criaturas hermosas. Lo único que puedo decir es buenos días y buenas tardes. No menos romántico, pero mucho más audaz, era un voluntario originario de Boston, el soldado Sam Chamberlain. Cuando niño, Chamberlain quería estudiar teología, pero en lugar de eso se convirtió en un pícaro autoproclamado que amaba las riñas y las hembras por igual. Era un artista autodidacta, y a la postre escribiría un recuento primorosamente ilustrado de sus aventuras de guerra. De acuerdo con lo que él denominó su confesión, Chamberlain no se perdía nunca un fandango mexicano, nunca peleó contra hombre alguno a quien no venciera y rara vez conoció a una mujer que se resistiera a sus encantos. Pero Chamberlain era también un observador minucioso, y en sus memorias describió incidentes aterradores de la violencia de la guerra. En la rutina de la vida de la ocupación, la muerte se presentaba súbitamente, sin previo aviso. La guerrilla mexicana atracaba las caravanas de provisiones estadounidenses o secuestraba soldados solitarios, abandonándolos muertos y desfigurados. Los civiles mexicanos estaban entre la espada y la pared.
Muchos de los pobladores de los municipios pequeños y de los ranchos, de las haciendas y las granjas, sufrían los ataques de la guerrilla mexicana, porque a veces se sospechaba que estaban ayudando al ejército norteamericano. Y bueno, a veces también los norteamericanos atacaban, incendiaban, arrasaban a los ranchos porque pensaban que estaban ayudando a los guerrilleros, de tal manera que era una situación en la que no podían ganar. A medida que la ocupación continuaba, para Taylor era cada vez más difícil mantener la disciplina entre sus filas. Chamberlain escribió que los soldados más violentos y abusivos eran los voluntarios de los estados del sur. Considerando a los mexicanos como pertenecientes a la misma clase social que sus propios esclavos negros, los saqueaban, los maltrataban. Nos veíamos obligados a patrullar el campo millas a la redonda para proteger a los pobres habitantes y arrestar a esos héroes. En una de las ocasiones en que los civiles mexicanos se defendieron y mataron a un soldado estadounidense, unos voluntarios de Arkansas, conocidos como los Rackensackers, buscaron venganza. Sam Chamberlain estaba patrullando cuando oyó disparos en las colinas. El llanto de mujeres y niños llegó a nuestros oídos desde una cueva al fondo de un barranco. Presenciamos una escena aterradora. La cueva estaba repleta de voluntarios gritando como endemoniados, mientras sobre el suelo pedregoso yacían en un mar de sangre más de 20 mexicanos, algunos moribundos, otros ya muertos. Taylor se puso furioso por la masacre y ordenó que los Rackensackers regresaran a casa en deshonra. Pero antes de su partida, los vigías estadounidenses informaron que un enorme ejército mexicano se acercaba desde el sur. Se trataba de Santa Ana y Taylor necesitaría cada hombre que tenía. A mediados de febrero de 1847, durante 3 semanas, Santa Ana y su ejército habían sufrido jornadas agonizantes marchando hacia el norte, atravesando campos desolados. El teniente segundo Manuel Balbontín, sobreviviente de la batalla de Monterrey, temía morir congelado. Mucho frío, viento y nieve. La noche anterior habían muerto de frío algunos soldados y algunas mujeres. La tropa hambrienta y herida de frío resistía a marchar. La enfermedad, la deserción y la muerte habían causado ya muchas bajas. De los 20,000 hombres que iniciaron la marcha, solo restaban 15,000. Con los soldados viajaba un número desconocido de mujeres que decidieron marchar con el ejército para cuidar de sus hombres. Esas mujeres que a pie, con un enorme esfuerzo, llevando en la espalda a sus hijos y cargando los pequeños braseros para hacer la comida, acompañaban a los soldados y muchas veces ellas también morían. Morían de hambre, morían de enfermedades, morían de abandono, ¿no? De todas formas, Santa Ana obligaba a sus tropas a continuar la marcha hacia el norte, esperando sorprender al ejército de Taylor en Agua Nueva, al sur de Saltillo. Pero el general estadounidense lo esperaba en un sitio donde el camino a Saltillo atravesaba un paso estrecho que los mexicanos denominaban la Angostura. Los soldados estadounidenses le decían Buenavista por una hacienda cercana. La elección resultó afortunada. La planicie tenía profundos surcos y estaba rodeada por colinas y hondonadas. El escarpado terreno daría al traste con las mejores tropas de Santa Ana, la caballería. Sería casi imposible tomar las colinas. Por eso era defendible. Si uno ocupa las tierras altas, es fácil mantener las barrancas. Uno puede defenderse de un ejército mucho mayor. Eso fue exactamente lo que hizo Taylor. Gracias al atinado consejo de John E. Wool, que era muy buen soldado. Esa noche una terrible tormenta invernal sopló sobre los soldados, estremeciendo el cielo con truenos y relámpagos. Ambos bandos se recostaron junto a sus fusiles sin disparar,
temblando de frío bajo los vientos gélidos. Al amanecer se asomó un día claro y helado. Las tropas de Taylor podían ver que su desventaja numérica era de 3-1. La mayor parte de ellos eran voluntarios que jamás habían estado en batalla. Los clarines sonaron entre las filas mexicanas. El soldado Chamberlain miraba azorado cómo el llamado pasaba de una unidad a la otra. Una procesión de dignatarios eclesiásticos con toda la primorosa parafernalia de la Iglesia Católica avanzaba entre las filas, precedida por bandas que tocaban un himno solemne. Su caballería era magnífica, unos 6,000, en uniformes azules de vivos rojos, con plumas y armas resplandecientes. Avanzaban sobre nosotros como si fueran a arrollar a nuestra escasa brigada y a terminar la batalla de un golpe. Soldado Sam Chamberlain. Al alba, Santa Anna lanzó su ataque. Las tropas mexicanas comandadas por el general Manuel María Lombardini aparecieron por una amplia cañada y atacaron la línea estadounidense. Rompiendo las filas de los norteamericanos, el ejército mexicano tomó la ofensiva y arrasó la planicie hacia el este. Los soldados mexicanos avanzaron al pie de las montañas y rodearon a las tropas estadounidenses para cerrarles el camino por la retaguardia. En lugar de lograrlo, hallaron los rifles del Mississippi al mando del coronel Jefferson Davis. Ese regimiento se había unido a otro de Indiana para crear una formación abierta en B. A medida que las tropas mexicanas cargaban, los soldados estadounidenses los hacían trizas. Más tarde ese día, Santa Anna llamó a sus reservas y ordenó un asalto masivo. Pero una vez más la artillería estadounidense probó lo que valía. Las baterías dispararon contra las tropas mexicanas, derramando una mortal lluvia de metralla y municiones. El ataque mexicano se detuvo. Al caer la noche, ambos lados estaban exhaustos. Muchos se fueron a dormir preguntándose cómo sobrevivirían un día más. La noche del 23 debe haber sido una velada bastante impresionante para Taylor, sentado ahí en Buena Vista, porque sus tropas estaban deshechas por aquel día de batalla. Él sabía que pese a haber rechazado los ataques de Santa Anna, aún se encontraba en una gran desventaja numérica. Los refuerzos no habían llegado en números importantes. Tenía toda la razón al sentir que el día siguiente sería muy, muy duro. Al amanecer, los soldados norteamericanos atisbaron el campo de batalla. El ejército mexicano había desaparecido. Se retiran a Agua Nueva y Santa Anna menciona en su parte militar escrita sobre el campo de batalla que lo hace porque los soldados están muy cansados, porque tienen 2 días de no probar alimento, no han podido comer durante la batalla y tienen pues también casi 2 días de no probar ni siquiera agua, no haber tomado agua. Entonces él decide regresar a Agua Nueva y piensa, según menciona, volver a atacar días después. En realidad no lo hace. Para Santa Anna, aquel triunfo tan cierto que se antojaba el día anterior había sido una ocasión desperdiciada. El campo pertenecía a Zachary Taylor y a su ejército de voluntarios. Sería la última batalla de Taylor en esa campaña. Una victoria que lo convertiría en héroe en su hogar. No obstante, las bajas estadounidenses en la Angostura fueron las más numerosas que tuvieron en toda la guerra. 659 hombres muertos o lesionados. Al ejército mexicano le fue mucho peor. Más de 1,600 bajas. La hilera de soldados heridos se extendía más allá de Agua Nueva. Al caer la noche, muchos se enfrentaban a un destino fatal. Esos hombres abandonados en medio del desierto, revolcándose en su sangre, tiritando de frío, con una sed devoradora, manifestaban en su rostro lívido la horrible calma de la desesperación.
A su vista se presentaban ya los coyotes y perros que esperaban el momento de empezar su espantoso banquete. Guillermo Prieto. Las primeras noticias que llegaron a San Luis Potosí desde el campo de batalla de la Angostura informaban de una victoria de México. La gente se regocijaba en las calles y las campanas de la catedral convocaban a misas de acción de gracias. Pero cuando regresaron los restos del ejército destrozado de Santa Anna, la verdad era más que evidente. La marcha hacia el norte había sido desastrosa. El viaje de regreso fue peor aún. De los soldados que iniciaran la marcha tan solo 6 semanas antes, la mitad estaban muertos, heridos o desaparecidos. Para Santa Anna no había tiempo para reposar. En la Ciudad de México se había iniciado una revuelta contra su vicepresidente, Valentín Gómez Farías. Desesperado por dinero para pelear la guerra, Gómez Farías había intentado forzar a la iglesia a que contribuyera con más recursos. En respuesta, las unidades de la Guardia Nacional, apoyadas en parte por la iglesia, tomaron las calles como protesta. Muchos de los rebeldes eran de la clase adinerada. La gente les llamaba los polcos, porque la polca era el baile de moda entre los ricos. Para México, la rebelión de los polcos no podría haber venido en peor momento. La posibilidad de salvación de un esfuerzo común, conjunto de los diferentes grupos políticos de México, se ha ido. Y entonces ahora todo es posible. Obviamente lo que está de peligro inminente es la salvación misma de la paz, la supervivencia del país como nación. Eso es lo que está ahí de por medio. Además de que el gobierno estaba a punto de ser derrocado, México se encontraba frente a otra crisis. En la costa de Veracruz, el general Winfield Scott se preparaba para iniciar otra invasión del país. 10,000 soldados de Estados Unidos divisaban la playa ansiosamente. Sería el primer desembarco anfibio que intentarían los Estados Unidos. La operación era arriesgada. Las consecuencias de un fracaso serían devastadoras. Scott sabía asimismo que las probabilidades en su contra eran abrumadoras. Tenía que desembarcar un ejército en Veracruz, establecer una base de provisiones, marchar 400 kilómetros y tomar la capital de una nación hostil. De ese modo conquistaría la paz, no conquistaría una nación. Claro que eso es una lista de órdenes bastante larga. Y como dije antes, prácticamente era una misión sin precedente en la historia. En Veracruz, el comandante general Juan Morales pidió refuerzos a la Ciudad de México. Pero el gobierno no podía responder. La revuelta de los polcos había paralizado a la capital. ¿Qué delirio se habría apoderado de los mexicanos para provocar una guerra fratricida cuando un enemigo extranjero se enseñoreaba de nuestras ciudades y pisaba orgulloso el territorio nacional? Veracruz se resignaba con su suerte. Manuel Paino. Por la mañana del 9 de marzo de 1847, el día amaneció claro y tranquilo. Scott decidió que había llegado la hora. Los soldados de Estados Unidos saltaban de las cubiertas de los barcos de transporte a las lanchas que Scott había diseñado para el desembarque. Atiborrados, hombro con hombro, los hombres se daban ánimos para lo que aseguraban sería una batalla terrible en la playa. A las 5:30 de la tarde, un disparo retumbó desde el navío almirante de Scott. La invasión había comenzado. Muy pronto los primeros soldados estadounidenses aparecieron sobre las olas y desembarcaron en la playa. Para su sorpresa no se disparó ni una sola bala. El general Morales y sus tropas permanecieron tras las gruesas murallas fortificadas de Veracruz, rogando aguantar hasta que llegaran refuerzos. Durante los 12 días subsecuentes, las tropas de Scott sitiaron la ciudad con pesadas baterías de metralla y morteros.
El 22 de marzo, Scott envió un ultimátum al general Morales. Morales se rehusó a capitular. Al día siguiente, una batería de 6 grandes cañones navales repicaron con un revuelo de balas que se levantaban muy alto en el aire antes de caer sobre la ciudad. Las armas habían sido dispuestas por un ingeniero militar de 40 años de edad, originario de Virginia y de nombre Robert E. Lee. Los cañonazos disparados desde nuestra batería eran descargas constantes y regulares, tan bellas al volar y tan destructoras al caer. Fue horrible. Mi corazón sangraba por la población. Los soldados no me importaban tanto, pero era terrible pensar en las mujeres y en los niños. El bombardeo continuaba día y noche. Por todos lados ardían mortíferos incendios. El hospital de cirugía que está situado en el convento de Santo Domingo sufre con el fuego. En el momento en que se opera a un herido, la explosión de una bomba apaga las luces. Cuando se encienden de nuevo, se halla al paciente despedazado y otros muchos heridos o muertos. José María Castillo Velasco. Durante 3 días y noches de horror, las armas estadounidenses dispararon cerca de 6.700 cañonazos a la ciudad. Para el 4º día, los párrocos ya no se atrevían a salir para ungir los santos óleos a los muertos y a los moribundos. Finalmente, la gente ya no soportó más. Veracruz capituló. En la Ciudad de México, la prensa satírica criticaba al gobierno y a la incapacidad del ejército para repeler la invasión de los estadounidenses. La capital seguía aturdida por la revuelta de los polcos. Una vez más sería Santa Anna quien lograra unificar temporalmente al liderazgo dividido del país. El presidente prometió proteger a la iglesia de sus enemigos en el gobierno, a cambio de que ésta le extendiera un préstamo para contribuir al financiamiento de la guerra. El académico y político José Fernando Ramírez criticó el préstamo de la iglesia como demasiado escaso y demasiado tarde. Con esta suma se habrían rescatado infaliblemente 2 meses antes, salvando a Veracruz y nuestra nacionalidad, a la vez que habrían ahorrado los 300,000 pesos que emplearon en una guerra civil que tanto nos va a costar. Para entonces, Santa Anna se enfrentaba a una amenaza adicional y aún más seria. El general Winfield Scott y su ejército pronto estarían marchando hacia la capital. El 2 de abril, con una muchedumbre deseándoles buena ventura por las calles, Santa Anna y 6,000 tropas abandonaron la Ciudad de México. Antes de su partida, Santa Anna emitió una proclamación pública, palabras con las que esperaba unir a la nación de una vez por todas. Mexicanos, Veracruz clama venganza. Seguidme y lavemos las máculas de su deshonra. Para nuestra vergüenza se dice que, con nuestros interminables desacuerdos, nosotros mismos sembramos el germen de este deplorable infortunio. Mexicanos, la causa de la nación es infinitamente justa, aunque Dios parezca habernos abandonado. La hora del sacrificio ha sonado. Vuestro destino es el destino de la nación. El destino de ella no está en manos de los norteamericanos, sino en las vuestras. A principios de abril, Santa Anna llegó a su hacienda, El Encierro. Tiempo atrás, en El Encierro, Santa Anna se había refugiado del mundo de la política y de la guerra. Ahora se convertiría en su base militar. La propiedad se encontraba a 115 kilómetros de Veracruz por la carretera nacional, directamente en el camino por el que avanzaba el ejército de Scott. Aquí en sus tierras, Santa Anna planeaba arremeter contra la invasión de Estados Unidos y obligar al ejército de Scott a que se replegara a la costa, donde la fiebre amarilla haría el resto del trabajo.
No muy lejos de su hacienda, en las sinuosas colinas cercanas al pueblo de Cerro Gordo, Santa Anna aprestó a 12,000 hombres. De ese modo, las fuerzas mexicanas bloquearon el camino hacia la Ciudad de México. En ese punto, la carretera pasaba entre empinadas montañas por un lado y una barranca que terminaba en un río por el otro. Está en una posición elevada. Los flancos están bien protegidos por el río a la derecha y supuestamente por terreno impenetrable a la izquierda. Creo que haber seleccionado ese terreno fue casi magistral. La posición era fuerte, pero las tropas no estaban bien situadas. Los oficiales de Santa Anna le advirtieron que el enemigo podría intentar rodearlos. Uno de los más experimentados ingenieros del general, el teniente coronel Juan Cano, recomendó instalar la artillería en una colina cercana llamada La Atalaya. Santa Anna ridiculizó la sugerencia. Casi en todas las operaciones militares que libra él en su vida militar, se ve esta actitud de imponer su voluntad encima de todos, que era producto también de ese endiosamiento que le habían hecho a él, hacerlo creer el único, el mejor, ¿no? Y que eso ocurre cuando la gente se marea o se llena de esa droga terrible que se llama el poder. El 14 de abril, Winfield Scott llegó al paso de Cerro Gordo. Sus tropas llegaban a 8,500 contra las 12,000 de Santa Anna. Algunos de los oficiales de Scott recomendaron un ataque frontal. Por el contrario, Scott buscó la manera de hacer exactamente lo que el teniente coronel Juan Cano temía que hiciera: rodear a las fuerzas mexicanas y cortarles el camino por la retaguardia. Pero ellos no conocían el terreno. Scott ordenó a uno de sus mejores ingenieros, el capitán Robert E. Lee, que inspeccionara el área. En la madrugada del día siguiente, Lee salió sigilosamente del campamento para encontrar una vereda por las empinadas barrancas. En el curso de su reconocimiento, Lee se acercó tanto a las filas mexicanas que de pronto quedó atrapado en un sitio. Tuvo que esconderse durante horas tras un tronco. Mientras los mexicanos charlaban y bebían, sentados sobre el mismo tronco tras el cual él se escondía. Por poco perdemos un buen soldado en ese lugar. Pero la información que trajo como resultado de eso era extremadamente valiosa. Los esquemas de Lee mostraron a Scott que había un modo de rodear el flanco mexicano. Esa noche, Scott ordenó instalar cañones exactamente sobre la colina que Santa Anna se rehusó a fortificar, la Atalaya. A las 7 de la mañana, la batería estadounidense situada en la Atalaya abrió fuego, tomando a las tropas mexicanas por completa sorpresa. Todas nuestras fuerzas se lanzaron a una lucha cuerpo a cuerpo y nos enfrentamos a los mexicanos a punta de bayoneta. Aquí, por un solo breve minuto, siguió un tipo de lucha que espero no volver a ver jamás. Me parecía ver asesinatos al ver a los hombres clavándose bayonetas los unos a los otros en el pecho. Soldado Upton. Antes de las 10 de la mañana, la lucha había terminado. Los soldados estadounidenses tomaron más de 3,000 prisioneros mexicanos. 11 años antes, Santa Anna había sido capturado en Texas. Desesperado por evitar caer en manos enemigas una vez más, se precipitó al lugar más seguro en el que él podía pensar, su hogar en el encierro. Pero el fuego de la caballería estadounidense lo obligó a cambiar de rumbo y a correr hacia donde fuera que encontrara un sitio donde esconderse. Santa Anna, primer jefe de nuestra nación y de nuestro ejército, que hacía algunas horas que acababan de ver erguido y orgulloso, ahora humillado y confundido, buscaba entre los infelices un abrigo donde refugiarse. Los soldados de Estados Unidos encontraron el carruaje de Santa Anna y una prótesis de pierna que aún tenía la bota puesta. Las noticias del descubrimiento se esparcieron rápidamente. Llegaron a Estados Unidos, donde se puso de moda usar miniaturas de la pierna como recuerdo. Para el general Scott, la victoria parecía total. México, escribió, ya no tiene ejército. Bueno, Cerro Gordo debió haber terminado la guerra. De haberse tratado de una nación menos decidida o de un presidente menos decidido que Santa Anna.
Probablemente cualquiera en su sano juicio hubiera buscado la paz después de eso. El ejército mexicano estaba destruido. El camino a la Ciudad de México estaba libre. Santa Anna había sufrido una de las derrotas más graves de toda su vida, pero aún así no se rendía. Antes aún de que el mensaje de Scott arribara a Washington, el general mexicano ya estaba reorganizando los restos desperdigados de su ejército. Era capaz de desafiar todos esos retos increíbles. Entonces dice, bueno, tengo que defender el Valle de México, la Ciudad de México. Y parte. Y parte para hacer lo imposible. Para Santa Anna, el desastre de Cerro Gordo ya no era más que un recuerdo. La defensa de la Ciudad de México le daría una nueva oportunidad de probar que era el soldado del pueblo. Pasaría mucho tiempo antes de que la guerra llegara a su fin. Querido padre, ¿qué te poseyó para enviarme hasta este lugar? Tus ideas de gloria militar definitivamente eran exageradas. No es divertido cortar cuellos. Ya lo comprobé. Le agradezco a mi madre sus consejos, pero no sirve de nada leer la Biblia entre espadas y bayonetas. Sea yo o sea el libro, uno de los dos está equivocado. Carta anónima publicada en el Yankee Doodle. A medida que se prolongaba la guerra con México, aparecieron voces de protesta en los periódicos, panfletos y revistas de Estados Unidos. La mayor parte de la población apoyaba la guerra, pero muchos habían esperado que la lucha terminara en unos cuantos meses. Para esos momentos, con costos y bajas crecientes, los políticos de oposición atacaban al presidente, denunciando lo que con desprecio llamaban la guerra del señor Polk. Polk se defendía cuestionando el patriotismo de sus críticos. ¿No podría encontrarse un método más efectivo para alentar al enemigo y prolongar la guerra que adherirse a esa causa y así darles asistencia y calma? Mucha de la oposición provenía de las fuerzas antiesclavistas que opinaban que la guerra era parte de una estratagema sureña para expandir la esclavitud. Entre los opositores del presidente se encontraba el liberto y líder abolicionista Frederick Douglass. La determinación de nuestro presidente esclavista para continuar la guerra y la probabilidad que logre privar al pueblo de sus hombres y su dinero para proseguirla queda en evidencia por la insignificante oposición que se une en su contra. Nadie parece atreverse a apoyar una paz a cualquier costo. Otro elocuente crítico de la guerra con México era un escritor de Massachusetts poco afamado en esa época, Henry David Thoreau. En un ensayo que posteriormente sería llamado Sobre la desobediencia civil, Thoreau reta a los estadounidenses a atender a su conciencia. Cuando en una nación que se proclama refugio de la libertad, una sexta parte de la población es esclava, y cuando nuestro ejército pisotea y conquista a un país extranjero y lo somete a la ley marcial, creo que no puede ser demasiado pronto para que la gente honesta se rebele y haga revoluciones. Esta nación debe dejar de tener esclavos y también de hacerle la guerra a México. No obstante, las protestas de los activistas pacifistas como Thoreau tenían muy poca influencia en el público en general, y el aguerrido presidente parecía más decidido que nunca. Declaré al gabinete que no hay alternativa alguna sino el mover más vigorosamente nuestras armas sobre México. Yo no solo marcharía hacia la Ciudad de México, sino que perseguiría al ejército de Santa Anna por doquier y lo capturaría o lo destruiría. Entre las cimas de los dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, con 60,000 residentes, Puebla de Los Ángeles era la segunda ciudad más grande en México. Situada en el camino entre Veracruz y la capital, Puebla era famosa por la cantidad de primorosas iglesias que aloja. Pero en esos momentos,
se encontraba en la senda de la guerra. El 15 de mayo de 1847 llegaron las primeras tropas estadounidenses. En punto del mediodía, la vanguardia del ejército invasor entró por el sur y marchó hacia la gran plaza de la catedral. Se quitaron las armas y fueron a buscar agua a una fuente cercana. Un voluntario de Carolina. En las calles se atiborraba la multitud, hasta donde alcanza a divisar el ojo. Nuestro pequeño ejército de 4,000 hombres se perdía completamente entre la muchedumbre que se agrupaba alrededor de nosotros, examinándonos tal como examinarían al ganado en un rastro. Capitán Kirby Smith. Lograda la ocupación de Puebla, Scott tomó unos días para descansar y reorganizar a sus tropas. Algunos aprovecharon la oportunidad para pasear por las calles de la hermosa y antañona ciudad. Muchos presbiterianos de Nueva Inglaterra o metodistas de Ohio estaban azorados por la opulencia de algunas de las iglesias poblanas. Y en Cholula, en las afueras de Puebla, los soldados estadounidenses se maravillaban al ver una gigantesca pirámide que contaba ya más de 1000 años de historia, la cual fue construida por los toltecas para adorar a su dios Quetzalcóatl. Más tarde, los españoles construyeron una iglesia católica en la cúspide. Muchos soldados habían leído acerca de Cholula en un libro muy famoso de la época llamado La Conquista de México, escrito por William Prescott. Muchos soldados llevaban copias del libro. Lo usaban como algo parecido a una guía y querían visitar todos los sitios con los que se identificaba a Cortés, según habían leído en el libro de Prescott. Inspirados por su papel en lo que ellos consideraban un grandioso drama histórico, los soldados de Estados Unidos hacían días de campo en la cima de la pirámide de Cholula y cobijaban sueños de gloria. Conquistar a los descendientes de los conquistadores españoles y erguir la bandera de nuestra joven república sobre un palacio de gobierno construido sobre las ruinas de los palacios de Moctezuma. ¿Qué proyecto más cautivador para una imaginación juvenil? Pero había otros, como el teniente John Peck, que al mirar el porvenir sabían que aun si les llegaba la gloria, habría que pagar un alto precio por ella. Nuestro destacamento es pequeño, no llega ni a los 10,000 hombres. El equipo para sitiar resulta inadecuado y las provisiones de munición son escasas. Confío en que no nos podrán vencer, pero la probabilidad de éxito es baja y el resultado lo habrá de decidir la bayoneta. En abril de 1847, el presidente James K. Polk tomó una de las decisiones más importantes de la guerra. Enviaría a un diplomático para que viajara con el ejército de Winfield Scott. Su nombre era Nicholas Trist y era el segundo al mando en el Departamento de Estado. Había desempeñado el puesto de cónsul de Estados Unidos en Cuba y hablaba español con fluidez. Trist también tenía buenos contactos en Washington. Estaba casado con la nieta de Thomas Jefferson y había sido un colaborador cercano de los presidentes Andrew Jackson y James Madison. La tarea del diplomático consistía en lograr lo que la invasión no había sido capaz de hacer realidad, una negociación exitosa con México. Desgraciadamente, era un hombre muy irritable y tenía un temperamento bastante explosivo. Más aún, era un escritor compulsivo y escribía despachos y cartas muy largos, en los que decía muchas cosas que hubiera sido mejor callar. El 6 de mayo de 1847, Nicholas Trist desembarcó en Veracruz. Casi de inmediato se las arregló para ofender a Winfield Scott. Trist envió a Scott una propuesta en sobre lacrado con instrucciones de entregarla a un oficial mexicano. Sin embargo, Trist no se molestó en informarle los detalles de la propuesta al general Scott y este se encolerizó ante la idea de que pasaban por encima de él. El secretario de Guerra se propone degradarme al requerir que yo, quien está al mando de este ejército, le haga reverencias a usted, el jefe de empleados del Departamento de Estado. La cuestión, decía, de firmarse o no un armisticio es, sin lugar a dudas,
un asunto de naturaleza militar que necesariamente concierne al comandante de las fuerzas invasoras. La seguridad de este ejército no merece menos que eso. General Winfield Scott. Trist demoró 6 días en redactar su respuesta y se extendió 30 páginas. El rumbo que nuestro gobierno ha decidido seguir es el que cualquier hombre con el mínimo sentido común hubiera dado por sentado que debería tomarse. Y no el que decida seguir usted con su exuberante ostentación ni con su imaginación cultivada en demasía. Si usted osa dirigirse a mí en ese tono una vez más, o si vuelve a usar una sola frase falta de cortesía, habré de devolver esas órdenes e instrucciones con todo el desprecio y toda la indignación a que usted se hace merecedor. Durante más de un mes, Scott y Trist rehusaron dirigirse la palabra y la propuesta de paz se quedó sin entregar. Frustrado, Trist decidió solicitar a un diplomático inglés que entregara el documento a Santa Anna. Para esos momentos, Santa Anna ya estaba de vuelta en la Ciudad de México, pero su posición no le permitía responder a la propuesta. El Congreso mexicano había legislado que, so pena de condena por traición, se prohibía que cualquier oficial negociase con los Estados Unidos. La medida tenía una dedicatoria especial para Santa Anna. Santa Anna enfrentaba una creciente oposición de sus propios generales. Había quien lo acusaba de vender el país o de estar dispuesto a venderlo a los estadounidenses. Considerando la historia previa de Santa Anna, esta no era una sospecha descabellada, pues Santa Anna siempre estaba al acecho de la mejor oportunidad. Esa es una situación muy curiosa, ¿no? Por un lado existe el temor a una figura importante como era Santa Anna, de que él pudiera convertirse en un dictador declarado y borrar de un solo plumazo al Congreso. Pero también sabían que no había, es decir, ¿quién era la única persona que podía aglutinar los esfuerzos finales del país? Pues volvían a Santa Anna. En Puebla, la guerra privada entre Nicholas Trist y Winfield Scott estaba a punto de concluir. A fines de junio, Trist enfermó de disentería, poco después de enviarle a Scott una carta de reconciliación. La comunicación satisfizo a Scott, quien respondió con un presente para el diplomático doliente. Mi estimado señor, al revisar mis repisas, me encontré una caja de mermelada de guayaba que el médico quizá le permita hacer parte de su dieta. Afectuosamente, Winfield Scott. Cuando Trist se recuperó y los dos personajes finalmente se vieron frente a frente, descubrieron mucha afinidad y no tardaron en entablar una entrañable amistad. Pero Scott enfrentaba entonces una profunda crisis. Los canales de abastecimiento de su ejército tenían que cruzar 320 kilómetros de sierra para llegar desde Veracruz. Las caravanas que recorrían la carretera nacional sufrían ataques constantes a manos de bandidos y guerrilleros. La solución que encontró Scott fue tan simple como audaz. Cortó sus canales de abastecimiento hacia la costa. A partir de entonces, su ejército sobreviviría por otros medios. La decisión asombró a un viejo conocido que seguía el curso de la campaña de Scott desde la lejanía, el duque de Wellington, el vencedor de la batalla de Waterloo contra Napoleón. Scott está perdido. El éxito se le ha subido a la cabeza. Ni puede tomar la Ciudad de México, ni puede replegarse a su propia base. No abandonará México sin permiso de los mexicanos. Para Scott, sin embargo, como 300 años antes para Cortés, que quemó sus navíos en Veracruz, no habría marcha atrás. El 5 de agosto de 1847, Scott ordenó a su ejército iniciar la marcha hacia la Ciudad de México. Decidí dejar de depender de Veracruz y convertir a mi ejército en una maquinaria autosuficiente. Era menester desenvainar y avanzar espada en mano hacia nuestro objetivo.
Esta serie documental fue posible gracias al subsidio de los siguientes organismos: y los siguientes individuos y organizaciones. This is History's Best on PBS.